Ramiro Marra para charlar con nosotros, economista, youtuber, influencer y director de Bull Market, Sociedad Anónima. Un capo, Ramiro, ¿eh? La verdad. Un amigo de la casa. Más coloquial posible y que lo entienda así todo el mundo. Le seguimos enviando el micrófono rojo, Luis, ¿no? A Ramiro. Por supuesto. Mirá, tengo silla nueva también. Tengo silla nueva. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, todo lo que tiene atrás, Ramiro, la verdad que está... Eso que tiene ahí a su izquierda, me gusta ese jueguito, ¿eh? El sapo. El sapo. El famoso sapo. El sapo, sí, sí. ¿Hizo bruja alguna vez o no? Desde que lo compró. La verdad, o sea, jugó mucha gente a este sapo y nunca había alguien que haya hecho una bruja. Es casi imposible, te diría. Estoy dispuesto a apostar en dólares con usted de que en 3 tiros hago una bruja. Es una apuesta difícil, pero bueno, la voy a tener que aceptar. En dólares, ¿eh? Yo creí que usted me iba a decir... No vamos a hablar en pesos. Somos argentinos. No. O si no, mire, si yo gano, le pido el torito de Wall Street que tiene atrás, ¿puede ser? Ese está bien. Quiero saber que si perdés, ¿qué me das? Claro. Elija, pesos, patacones. No, gracias, mejor no. Cierre de exportación de carne. ¿Quiere que arranquemos por ahí? ¿Cómo ve esa medida? No, es como parte más del mismo. La realidad, la triste realidad de la Argentina, pensar que todo se arregla encerrando. No buscar soluciones de largo plazo, todas cortoplacistas, que no son soluciones, son problemas, porque cuando vos, o sea, esto es como cuando tenés mucho dolor y te dan morfina. La morfina te hace mal. Claro, en el corto plazo te soluciona continuamente. O sea, no es una solución. La morfina es para tapar el dolor. Uh-huh. Acá lo que pasa es que te dan morfina continuamente. Entonces ya la morfina cada vez te pega más. O sea, fíjense que las medidas siempre van para el mismo lado, el encierro. Y lo digo en sentido simbólico y en sentido literal. Porque, o sea, cuando hablamos del sistema sanitario hacen lo mismo con la economía. Uh-huh. Y nos hacen creer que es la única salida. No es la única salida. La economía global, la economía del resto de los países se ha globalizado y gracias a esa globalización la economía ha crecido y mucho en la última década. Lamentablemente la Argentina los políticos argentinos interpretan la economía de una manera diferente a lo que está pasando en la práctica. No estoy hablando de la teoría, dejemos la teoría de lado. Esto es práctico, esto no es una discusión de universidad. O sea, estamos cada vez peor y siguen tomando las mismas medidas. Parece cargada. Uh-huh. Ramiro, vos recién tuiteaste que estamos al borde de una economía centralizada. ¿Qué significa eso? Bueno, o sea, que todo pase por el Estado. O sea, te diría casi un sistema casi comunista. O sea, así se empieza. Uh-huh. Te dicen, bueno, no puedes sacar la carne. Claro, no puedes pasar la carne porque querés tener control. O sea, cada vez... Cuando vos te encierran, te controlan más. O sea, cuando estuvimos en sentido sanitario, cuando estuvimos encerrados, sí, el año pasado, que todos respetamos la cuarentena y los delitos bajaron. Claro. O sea, es algo parecido en la economía. Lo ideal sería un punto medio, porque me parece que dejarlo liberado al mercado también sin ninguna intervención estatal tampoco sería lo ideal, ¿no? En la situación que está la Argentina te diría que no, tenemos que ir al otro extremo. ¿Por qué a liberar todo? A liberar todo, ¿por qué? Porque, o sea, hicimos las cosas tan mal tanto tiempo que ya no tenemos margen. O sea, la realidad es que ya son muchos años, ya es más de una década probando con estos mismos sistemas. Pero vos fíjate, Ramiro, que evidentemente es una cuestión ideológica, ¿no? Porque una de las críticas que le hace Alberto Fernández en las últimas horas, hablando sobre esto, sobre las exportaciones de carne, dice que como crítica a Macri o al gobierno de Macri fue que abrió todos los mercados, abrió todas sacó las retenciones y abrió todas las exportaciones, como si fuera una crítica esto, ¿no? Sí, pero fíjate lo que pasa también, o sea, no vayamos
si lo queremos llevar a términos políticos, no vayamos a la oposición, vayamos a gobernadores más cercanos a Alberto Fernández. O sea, el gobernador de Santa Fe salió a criticar la medida. Sí, bueno, o sea, tiene un porqué. Y Santa Fe, o sea, representa gran parte de nuestra economía. O sea, ahí te das cuenta que es que hacen esto, porque no tienen idea de qué hacer. O sea, esto es como cuando una persona un jugador quiere sacar la pelota con la mano para que no entre al arco. Es porque ya no sabe qué hacer, porque está desesperado, porque ya no puede con las piernas. Sabe que está mal. Sabe que no funciona porque después viene el penal y le van a meter el gol igual. Y que capaz lo expulsa. Pero es una oportunidad más, digamos. Es desesperación. O sea, un jugador que saca la pelota en la línea del arco con la mano es desesperación porque sabe que está mal, sabe que no le conviene. No pueden decir que lo de la carne conviene. Ya está demostrado que no. No pueden decir que los controles de precios sirven. Pues ya está demostrado que no sirven. Y aparte, volvemos al ejemplo de la morfina. Cada vez que te ponen morfina, el efecto es menor. Entonces vos acelerás más. ¿Por qué llegamos al control de la carne? Porque los controles de precios ya no funcionan. Porque los mal utilizaste tanto que ahora tenés que ir a una parte más de la cadena. Y mientras tanto, en una materia tan complicada como la economía argentina, el gobierno nacional no para de darse tiros en los pies, esto hay que decirlo, sobre todo en materia económica. Ya conocimos antes de la gira presidencial por Europa todo el tema Guzmán Basualdo, subsecretario de Energía, por el cual Guzmán pidió la cabeza, ya le dijeron del Instituto Patria que no. Esto deja, aunque haya pasado algunos días, ¿la cuerda floja la situación de Guzmán todavía? Yo te diría que... Déjame terminar, te hago dos en una para ir finalizando. Sí. Y si Guzmán se va, ¿esto puede influir en el blue? Mirá, yo te diría que la realidad es mucho más preocupante. Hoy no tenemos ministro de Economía. Porque una persona que la pusieron en duda en su autoridad, en sus responsabilidades como Guzmán, hoy no puede tomar otro tipo de medidas. Hoy Guzmán está haciendo una especie de secretario de finanzas, te diría. Pero el problema es, ¿quién es el ministro de Economía? ¿Quién está preocupado por la inflación? ¿Quién está coordinando esto? Porque hace 6 meses el presidente le había dado mucho poder a Guzmán. Hoy se lo sacó todo Cristina Kirchner, por cuestiones políticas. Y ahora, la segunda parte de la pregunta. Y bueno, si no es Guzmán, ¿quién va a venir? Prefiero no tener ministro, que aunque me pongas un ministro, que no tenga las ideas tan equivocadas. Cualquiera de los ministros que pueden venir del ala kirchnerista pueden hacer que, no que el dólar suba simplemente, que la economía se profundice la crisis, que la economía siga con estas distorsiones tan grandes. O sea, es una realidad de la Argentina que tenemos un problema con nuestra economía hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hacen siempre lo mismo. Necesitamos cambiar. Entonces no me traigan ministros que estén referenciados con ideas del pasado que no funcionaron. Lo que pasa es que ya no sabemos a dónde buscar, ¿no? El Prat-Gay, la Cunza, ya no sabemos para dónde ir. Ni siquiera, bueno, hablemos de los del gobierno de Cristina. ¿No? Sí, o sea, sí, te diría que el problema de Prat-Gay, la Cunza te podría decir que ya agarró el barco hundido y agarró el balde y sacó agua. El problema de Prat-Gay es que los cambios no fueron los cambios necesarios, no hizo cambios. O sea, no nos creamos esto de que el gobierno de Macri hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario en términos simbólicos, pero no en términos operativos. No cambió la realidad económica de la Argentina. Los problemas siguieron siendo los mismos. Las soluciones no cambiaron, fueron las mismas. No supieron hacer los cambios institucionales, los cambios de largo plazo. Se quedaron en la chiquita. Y entonces... Por eso es que no funcionó. La pregunta es, ¿y entonces, Ramiro? ¿Cómo salimos de acá, de este lío? Un volantazo, un golpe de timón de 180 grados para el otro lado. Y ponémelo en términos, en ejemplos claros, en términos prácticos. ¿Qué es esto? ¿Ajustar tarifas, más impuestos? ¿Qué? Liberar todo y bajar
Una vez que liberás todo, después bajás los impuestos y haces todo lo contrario de lo que hiciste. Bien, o sea que nada de lo que te hace está bien. Vas a tener más pobreza. No, ya tenés pobreza. Que no nos asusten con comentarios de cosas que ya están pasando. Porque ya está pasando. Claro. No, porque la gente, ¿cómo va a hacer para pagar las tarifas? No, la gente ya no puede pagar las tarifas. Aparte, volvamos a las mismas discusiones de siempre. ¿Cómo puede ser que haya tarifas diferenciadas por regiones en la Argentina? Por cuestiones simplemente electorales. Es una vergüenza eso. Y lo digo yo que soy beneficiado acá en Capital Federal con el tema. ¿Por qué yo pago menos de transporte que ustedes? ¿Por qué la tarifa de los servicios públicos? De luz. De luz. Esto es una locura eso. Es una vergüenza. O sea, no podemos ser tan unitarios. Bien, me porque, quedó... O sea, no me quedó... nosotros los porteños el problema. Son los políticos que nos están manipulando los que estamos en el AMBA. Es manipulación. Porque lo hacen solamente por votos. No lo hacen realmente por el tránsito. Porque si le quisieran hacer un bien, lo harían equitativamente. Para todo el país. Si tuvieses un hermano de 18 años que está por empezar la facultad y tuviese la posibilidad de irse afuera, ¿qué le recomendarías? Que para ir afuera, que se fije bien de dónde va a sacar los dólares para vivir. Que se cuide de eso. O sea, la realidad es que, o sea, el problema que tenemos los argentinos hoy es que los argentinos no tenemos mucho margen para irnos a vivir a otro país. O sea, ya no es la salida de Ezeiza, no, la salida de Ezeiza no, porque no tenemos dólares. Claro, no, olvidate. O sea, eso es lo preocupante. Lo preocupante es que estamos tan mal que, o sea, si alguien quiere acompañar a su hijo a que se vaya en su emprendimiento y vivir a otro país para buscar nuevas oportunidades, es un gran riesgo. Porque le puede pagar el pasaje y son muy pocos los que pueden mantener a alguien en otro país desde acá. Claro, una economía en pesos mantenerlo en dólares, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en la Argentina se puede ir a estudiar a Estados Unidos sin una beca? Por darte un ejemplo de un país. O a Europa. No, la caída es drástica lo que pasó. Muy fuerte. Mínima. Contada con los dedos. O sea, ya no estamos hablando de contada con los dedos. Mira, tras la charla contigo, más lo del cierre de las exportaciones de la carne, me queda una costeleta en la heladera, me la voy a comer con total amargura, y lo único que me da un poco de felicidad es ganarte en el sapo y traerme ese toro grande de Wall Street, el de arriba, pues hay dos, el de arriba quiero. El de arriba es más caro, vas a tener que meter dos entonces. Bueno, dale. Ramiro, como siempre, un placer. Chao, gracias. Saludos. Gracias, Ramiro.